Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Fran Parejo, este es el canal Un Salto Cuántico y aunque llevo la camiseta de mi consola de videojuegos preferida de mi adolescencia, la Sega Master System, Sega, que era un pelotazo de consola, este no es un programa de videojuegos, este es un canal sobre conciencia, sobre conciencia. ¿Y qué es la conciencia o qué es el gnosticismo? Pues es vivir mejor, la liberación de la humanidad a través del conocimiento. Y hoy voy a tratar un tema muy importante que nos retrotrae, palabra que se parece al retro gaming o juego antiguo, nos retrotrae a cuando todos los que seguimos este tipo de canales de conspiración, barra, conciencia, etcétera, jamás debimos olvidar una cosa muy importante para vivir y para vivir mejor y para mantener un poquito a raya a los oscurati con tomati, que es, vamos a hablar del humor absurdo, vamos a hablar del sentido del humor, vamos a hablar del humor, muy importante, un programa que quería hacer hace muchísimo tiempo, hecho con el corazón, pero ¿cuándo lo vas a explicar? Después de la intro, por tanto, dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Gracias por estar ahí. Este programa para mí es muy especial, está hecho con el corazón y lo pensé hace mucho tiempo, tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena, o como decía mi exnovia, nunca es tarde si la picha es buena. Dicho lo cual, vamos a hablar del tema de hoy, del día, que es el humor absurdo, que de verdad que está unido intrínsecamente a mi personalidad. ¿Qué es absurdo según el Real Diccionario de la Lengua Española o de la Academia Española? Absurdo es aquello que es contrario y opuesto a la razón, aquello que no tiene sentido. Es extravagante o irregular, segunda acepción. En tercer lugar, se define absurdo como algo chocante o contradictorio. Y en cuarto lugar, es un dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado. El humor absurdo es irracional, absurdo, disparatado, son situaciones que no tienen sentido. El humor absurdo se basa en lo que realmente no tiene sentido. De verdad que algo inherente a mi personalidad es el humor absurdo. Y aunque como profesión de adulto me hice abogado y ahora hago en este canal, digamos, llevo muchos años tratando temas de conspiración, de conciencia, desarticulando operaciones psicológicas, engaños masivos dados por la televisión, etcétera. Realmente, si yo hubiera podido no elegir, ¿no? Pero siempre se puede elegir, pero a mí lo que me hubiera gustado realmente es tener un programa de humor y variedades, ¿vale? Junto a mi amigo de la infancia, Quique, que le dedico el programa desde aquí, y con el cual durante muchos años hemos hecho un podcast de audio de humor y de risa y de variedades, ¿no? Hablando de lo que nos gustaba, de los años 80, de cuando éramos niños, de cuando éramos felices. Entonces, vamos a hablar de, efectivamente, ese niño interior que llevamos dentro, vamos a rescatarlo hablando de este tema, vamos a volver a los años 80 y a los años 90 en el DeLorean de Marty McFly y el doctor Emmett Brown, sí, el doctor Emmett Brown, el que decía que Marty puede generar una paradoja que destruya todo el universo. ¡Qué fuerte, Doc! Fuerza, esto no tiene nada que ver con la fuerza. Y tenía razón, tenía que ver con la corriente temporal electromagnética, pero eso es otro tema. Es muy importante lo que vamos a hablar hoy, de verdad, de corazón, ¿vale? Porque el humor absurdo es algo que se ha perdido en la última década y pico, en los últimos 10 años, y es porque los oscurati con tomati, el predador antihumano, le viene mal, le molesta, ¿de acuerdo? Y es bueno, ¿vale?, que nosotros hablemos de lo que nos refuerza y es bueno que hablemos de lo que debilita al predador antihumano, ¿de acuerdo? Entonces, antes de entrar, digamos, en por qué le molesta al predador antihumano el humor absurdo y por qué lo ha querido pervertir, es necesario hacer un pequeño repaso histórico de cómo empezó el humor absurdo, cómo lo viví yo, ¿vale? Entonces, bueno, yo me dirijo a todos los públicos, pero desde mi óptica personal, los primeros atisbos de humor absurdo, ¿vale?, en cine, televisión y humoristas profesionales, para mí fueron los siguientes. Yo recuerdo que fui a un cine que había aquí en mi ciudad, Isabel la Católica se llamaba, y vi una película que yo no me esperaba, que era Agárralo como puedas, de Naked Gun, ¿vale? Agárralo como puedas. Esa película con Leslie Nielsen, ¿vale?, supuso un antes y un después en ver todo aquello, ¿no? Porque aquella película dirigida por James Abrams y David y Jerry Zucker
Aunque ya habían triunfado comercialmente con Aterriza como puedas, que es el nombre comercial español que se dio a la película Airplane, estas películas también estuvieron muy bien, pero al ser excesivamente joven no podías degustarlas en su debido momento. En cualquier caso, estas joyas de David y Jerry Zuckers y Jim Abrams son obras maestras de un humor absurdo. Aterriza como pueda uno o Airplane 1 es brutal, ¿vale? Es una maravilla, ¿de acuerdo? Tiene unos puntazos que no me veas de humor absurdo. Es de un piloto que se enamora de una chica y se sube al avión. Aunque la segunda parte, donde el avión va a la luna, me parece sencillamente también magistral, ¿vale? Las películas de Jim Abrams y David y Jerry Zucker me parecen tremendas, están llenas de acá por comentar dos. De la primera hay una parte cuando recuerda cómo se enamoró de la chica en un local y estaba bailando en un local de Vietnam donde había muchos maleantes y asesinatos. Estaba bailando música de discoteca. Y hay uno que le pegan una puñalada por la espalda y empieza a pedir que le quiten el cuchillo de la espalda, ¿no? Y entonces la chica empieza también a bailar como el boogie, mientras que el pobre hombre no estaba bailando, estaba diciendo que le quitaran un cuchillo de la espalda que le habían clavado en la discoteca. Por ejemplo, ¿no? Es brutal. Y de Aterriza como puedas, parte 2, hay una parte donde Striker, que era el personaje, se comunica con la base lunar y el comandante decía, tiene usted que localizar tal o cual botón o palanca. Y decía, no lo sé, dice, aquí hay muchos botones y palancas. Dice, sí, le entiendo, Striker, aquí esto también está lleno de luces que se apagan y se encienden, que se apagan y se encienden, que se apagan y se encienden. No lo aguanto, no lo aguanto. Y llega un soldado y le pega un bofete y dice, señor, domínese. Entonces, detrás estaban muchos pilotitos de estos que están en las salas de control. Y entonces el comandante que tiene que guiar a Striker estaba más loco que el propio piloto. Bueno, tremendo esa escena. Pero es que las películas de Leslie Nielsen también son una joya mundial. Es que son tan buenas que es que no caben en un vídeo. Sería para hacer un monográfico de cada una de las películas, ¿vale? Está Aterriza, agárralo como puedas 1, agárralo como puedas 2,5 y agárralo como puedas 33 1/3, ¿vale? No sabría con qué quedarme, ¿vale? Aparte la primera menciona el tema del control mental, ¿vale? Que querían matar a la reina de Inglaterra, esa es la trama de base. Agárralo como pueda 2,5 me parece aún muchísimo mejor, aún muchísimo mejor. Eso me parece un antes y un después, y son películas que se han dejado de hacer, ¿vale? Se han dejado de hacer. También de Leslie Nielsen, una maravilla de finales de los 90, principios del 2000, era Wrongfully Accused, ¿vale? Que sería, aquí se llamó Vaya un fugitivo, puesto que está basado en la película del fugitivo de Richard Kimball, ¿vale? Aquella obra. La concatenación de humor absurdo es tremendo. Y también referirme dentro de esta saga a las películas de Top Secret, ¿vale? Top Secret con Val Kilmer, que es un cantante que va a la Alemania Oriental a cantar, ¿no? Y se acaba involucrando con la resistencia francesa, ¿no? Es tremendo, ¿no? Cuando nos presentan aquellos personajes de la resistencia, que era Croissant, Tour Eiffel, y el último era Café Olé, que era el negro que estaba fumando un puro, y Café Olé, cuando lo presentan, hace así, y el puro que se estaba fumando se lo come y se lo traga, con la metralleta, como simbolizando lo duro que era Café Olé, ¿no? Bueno, tremendo, tremendo. Entonces, son películas del absurdo genial, que de algún modo coexistían con otros autores que yo desconocía en aquella época. Por ejemplo, de Woody Allen, también hay una comedia del absurdo del año 77, creo que es Love and Death, La última noche de Boris Grushenko, que ya descubrí de más adulto, ¿no? Ya Woody Allen había hecho sus pinitos con El Dormirón, este tipo de humor absurdo. Y bueno, eso estaba ahí, pero yo lo conocí más tarde, ya en época ya más post-facultad, ¿no? Con 25 años y tal. Películas españolas del absurdo no existía. En los años 80 aquí llegó las películas del Destape, existían las comedias de Pajares y Esteso en España, pero eso creo que no tenía, digamos, calidad intelectual, ¿vale? Porque, como dijo una vez un humorista del absurdo, que voy a citar, que es mi humorista preferido español, Pedro Reyes, dijo que para hacer humor absurdo hay que ser muy inteligente, o se necesita mucha inteligencia para hacer humor absurdo, ¿vale? Iremos sobre esto. Se necesita mucha inteligencia para hacer humor absurdo. Y es verdad, o sea, las películas que acabo de citar, hay que ser muy inteligente para unir esos cabos, hacer esas asociaciones de ideas. Entonces, ese tipo de cosas, de planteamiento,
son tan buenos que hace falta mucha inteligencia. Jim Abrams tenía muchísima inteligencia para diseñar aquellas películas. Ahora, en España, a finales de los años 80, se produjo un evento mágico dentro del humor absurdo. Ya he mencionado el humorista Pedro Reyes, que salió en un programa marginal, digamos, de chistes, era un programa de cuentas chistes, que era No te rías que es peor, que puntuaba menos el humorista que se reía más. Era un programa de aguantar la risa. Salían muchos humoristas que contaban chistes. Yo soy andaluz, aquí en España contar chistes es básico, ¿vale? Tú, si pasas un tío que vaya con los amigos y tal, tú te tienes que saber chistes, es obligatorio socialmente, ¿vale? Si no te sabes ningún chiste, pero ¿cómo que no te cuenta un chiste? No me sé ninguno. Pero ¿cómo no te lo vas a saber? Es la pregunta que... ¿Cómo no te sabes ninguno? ¿Vale? Entonces, bueno, otro día trataremos el tema de los chistes, pero Pedro Reyes irrumpió, ¿vale? Porque no era un cuentachistes, era una especie de mimo, que interpretaba papeles absurdos y interpretaba cada día que llegaba, pues, un paranoico, un tío con manía persecutoria, obsesivo compulsivo, y era una forma de reírse, pero era muy astuto, ¿no? Porque realmente ya ponía de manifiesto que hay personas que tienen problemas y que están ahí integrados en la sociedad y que nadie le hace caso, ¿no? Y que realmente hay gente que tiene problemas y que no nos habíamos dado cuenta que estaba ahí y que hay disfunciones sociales que se producen porque la gente tiene serios problemas mentales. Y él de algún modo lo puso de manifiesto haciendo reír. Pero el hito mágico, aparte de Pedro Reyes, que fue muy desconocido para el público, a la gente no le hacía gracia. Era demasiado extravagante e irreverente, ¿no? Pero en España se produjo un evento mágico, que todos lo estáis esperando, todos los españoles, que fue los especiales humorísticos de Martes y 13, ¿vale? Si los que estáis viendo aquí estáis fuera de España y no conocéis los especiales de Nochevieja de Martes y 13, debéis verlo. ¿Por qué? Porque vuestra vida será más feliz a partir de que conozcáis eso. Así de sencillo, ¿vale? Hay dos tipos de personas. Los que han visto los especiales de Martes y 13 en Navidad y los que no lo han visto. Entonces, los que lo han visto son un poco más felices que los demás, ¿vale? Hay que agradecerle a Josema y Millán que nos dieran esos regalos de Nochevieja. Empezaron con una intervención de media hora en el especial de Nochevieja en el Hora 86, imitando o haciendo parodias, por ejemplo. Muy importante el concepto de la parodia, ¿vale? Por ejemplo, parodiaban a famosos que daban el fin de año, porque antes los famosos te deseaban feliz año nuevo, y ellos pues los caracterizaban y no los imitaban, los parodiaban, que es otro concepto que no es la imitación con la voz perfecta, no tiene por qué ser perfecta, ¿no? Por ejemplo, había una cantante antigua, María José Cantudo, que triunfó en México, y salía Josema, buenas, soy María José Cantudo, me despido el año desde Acapulpors. No era capaz de decir Acapulco, ¿vale? Entonces, era muy inteligente porque literalmente esa parodia se cachondeaban de los famosos, ¿vale? Que de algún modo aspiraban a ser las personas de máximo prestigio en la sociedad. Por eso esa parodia contenía humor, absurdo parodia, y bueno, no pasa nada por reírse de los famosos. Y es verdad que hay famosos que no son unos lumbreras intelectuales, entonces, o cometen fallos o imprecisiones, entonces se reían de ellos, pero con mucho arte, mucha guasa y con mucho tacto. Lo hacían de forma que no te podías enfadar con ellos. Pero, a partir del año 89, se produjeron unos especiales que debéis buscar ahora mismo cuando cortéis este vídeo buscarlo en YouTube, ¿vale? En el 89 se produjo el A por Uvas, creo, que es brutal porque hacía unas parodias sobre la Olimpiada del año 92, ¿no? Entonces había diferentes pruebas y eso era una risa, ¿no? Por ejemplo, el tiro con arco era uno que dice que cuando está tirando el arco suena el teléfono y el teléfono es en la mano, ¿no? Sí, María era la mujer, la mujer dando por saco. María, sí, no, que estoy compitiendo. ¿Que estoy compitiendo? Sí, estoy en la Olimpiada compitiendo. Vale, que sí, vale, venga, vale. Y como la mujer no se calla, es así, el tío del arco suelta la flecha y le da un flechazo a su mujer. ¡Ah! Y la mata. O sea, la flecha llega hasta la casa del tío, el tiro con arco, y mata a la mujer y deja de darle por saco por teléfono. Claro, todo eso ahora no se podría decir, porque dirías que, ¿cómo puedes pensar en matar a tu mujer, los malos tratos? Que es una de las claves de lo que os quiero contar, ¿vale? El Predador ha ido poco a poco limitándonos la capacidad de hacer chistes y de reírnos. Ha sido muy astuto, ¿vale?
Entonces, eso es una risa, no pasa nada por decir, ostras, es que es para matarla a la tía. Claro, para matarla, los malos tratos, el colectivo protegido y aparte también la plataforma, no ofenda a colectivos protegidos, no digan nada. Entonces, esto es historia viva del humorismo español, ha existido y no se puede negar y no se puede erradicar. Ahora veremos por qué. Siempre que veo un especial, siempre podrás sacarle un detalle nuevo que no se te ocurrió la última vez. No está tan trufado de pequeñas tonterías absurdas, que es tremendo, ¿no? En el año 91 también sacaron otro especial sobre los programas televisivos o sobre la temporada televisiva, parodiando a la propia primera cadena. Entonces estos especiales tenían parodias de famosos, anuncios falsos, porque empezó la publicidad y como había anuncios cada vez más intentando meternos en la sociedad de consumo a velocidad inusitada en los años 80 y especialmente 90, pues ellos parodiaban a los propios anuncios, parodiaban a los propios telediarios y parodiaban a los famosos y situaciones domésticas familiares, ¿no? Y parodiaban propios programas de televisión y parodiaban a cantantes. Magistral es la parodia del cantante italiano Franco Battiato con la canción de Yo quiero verte danzar, yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto. Pues se puso como Franco Napiato, ¿vale? Salía con una pedazo de nariz, Franco Napiato, ¿no? Entonces ese cae brutal, imitan a mucha gente, pero me voy a detener en las parodias de los anuncios, ¿vale? Porque alguno de ellos ha trascendido a día de hoy y forma parte de la cultura española del día a día. Cualquiera, por ejemplo, que hable entre españoles, ostras, ¿te acuerdas del gas del detergente Gabriel? Detergente Gabriel. Entonces, para el que sea de fuera, lo voy a explicar muy sucintamente. Aquí había un detergente muy famoso que era Ariel. Entonces, claro, en la publicidad siempre salía, muy buena señora, salía un tío en un supermercado, muy buena señora, le voy a dar 2 paquetes de Ariel, le cambio su detergente habitual por 2 paquetes de Ariel. Y la mujer dice, vale, estupendo. Entonces retira de su compra habitual el detergente que ya usa y le dan 2 paquetes de Ariel y le dan 2 por 1. Vale, pues en la parodia, muy buenas, señora, estamos en el supermercado. Pero es que además se da la circunstancia del absurdo de que el anunciante quería darle a la señora no un paquete de otro detergente, sino que le cambiaba un paquete de Gabriel que tenía la señora por 2. Y decía, señora, no lo ha entendido. Es que no le quiero cambiar otro. Es que 2 paquetes de Gabriel por 1. Decía la señora, ya, pero que no quiero. pero si es lo mismo. Dice, pero no es igual. pero si es lo mismo. Dice, pero no es igual. Entonces, no quería que le cambiaran 2 paquetes de Gabriel por 1. Y eso sí en cuanto a los anuncios. También está el gas del helicóptero del tulipán, que eso es buenísimo, ¿vale? Si lo podéis ver. También parodiando aquellos anuncios donde a la madre o a la señora de la limpieza se le intentaba inducir a cambiar de producto por otro. Entonces, ahí realmente se hace parodia de todo eso, ¿no? Porque realmente el tema del 2x1, le cambio y tal, le cambio sus costumbres, le cambio... realmente resulta antinatural. Nadie regala nada. Y esto de que te regalen 2x1, al final siempre tiene truco en todas estas cosas, ¿no? Nada es gratis en la vida. Pero es que además, en cuanto a la parodia de los telediarios, es genial. Han parodiado muchos telediarios. Por ejemplo, es clásico cuando parodiaban el tema de los sordomudos, porque se puso de moda aquí el que hubiera alguien que hacía el lenguaje de signos, y hay una que, bueno, hacía los lenguajes que quería, ¿no? Pero hay uno genial en los telediarios de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, se utilizaban músicas tipo Jean-Michel Jarre, como Oxygen y otras, y había una, que no recuerdo el nombre, que era muy intensa, ¿no? Y cuando sale esa música, que no recuerdo el nombre, me lo decís por aquí, chan, chan, y en ese momento salen de debajo de la mesa con sobresalto, ¿no? Todas estas pequeñas sutilezas ponen de manifiesto que efectivamente es antinatural que te regale nadie nada en un supermercado, que te regalen mantequilla, que te regalen detergente, que exista el 2x1. Era ridículo la forma de aproximarse ¿cómo te diría? En helicóptero, en el supermercado, alguien que rompe en tu cocina, señora, pruebe no sé qué, un tío dentro de tu cocina. Es ridículo, es absurdo el propio anuncio. Entonces ellos refinaban el absurdo, poniendo de manifiesto el propio absurdo de los propios anuncios.
Me parece genial. Pero es que además el tema de los telediarios ciertamente es algo que siempre ha sido una constante. Te pones nervioso. La música del telediario siempre es tensa. Y te pone como en guardia, ¿vale? Las noticias, oye, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Esto qué es? Todos los días un sobresalto y luego lo han llevado todo al paroxismo, actualmente los telediarios, que no son telediarios, no son noticias, son otra cosa, ¿de acuerdo? Son otra cosa. Es una creación de una corriente de opinión constante, pero Martes y 13 lo puso súper de manifiesto. Pone de manifiesto también las tonterías de la televisión española. Hay gags geniales como el del café tacilla. Tenéis que buscarlo ahora mismo, el que no lo conozca, ¿no? Café tacilla, entonces un tío anunciaba un café que estaba hirviendo, entonces no sabía cómo cogerlo. El café tacilla tiene un aroma, y se quemaba las puntas de los dedos porque el café estaba muy caliente, ¿no? O de mi gag favorito, si podéis ver, de Martes y 13, el gag de la Q1 y la Q2, ¿vale? Hubo un momento de la historia que la quiniela del 1x2 no era una columna de cada partido. Tenías que adivinar cómo quedaba la primera parte, Q1, y luego cómo quedaba la segunda parte, la Q2. Entonces eso era un follón, realmente narrarlo objetivamente, ¿no? Mallorca Atlético 1, un 1 para la Q1 y un 2 para la Q2. Un 2 para la Q1, entonces era un follón y hace un gas con eso brutal, ¿no? Entonces, bueno, Martes y 13 ha quedado en el imaginario popular, es decir, yo muchas veces cuelgo el teléfono y digo, dígamelo. Entonces, esa tontería del absurdo se ha quedado en el imaginario popular, es decir, gente de mi edad, de 30 a 40 años, decimos, dígamelo, y se ha quedado totalmente. Entonces, la clave del éxito de Martes y 13 es que se cachondeaban de la televisión, se cachondeaban de los famosos, se cachondeaban de los telediarios, se cachondeaban de los presentadores de televisión, imitaban a cada uno, se cachondeaban de todo, o sea, de la serie de televisión, ¿vale? Por ejemplo, hay una parodia de... había uno que era Club de Jazz, que sale uno imitando a una cantante de jazz, que es genial, ¿no? Entonces también el presentador que sale con una gabardina, todos esos gimmicks de cada presentador, lo sacaban muy bien y se burlaban. Presentadores, famosos, anunciantes, todo. Ponía de manifiesto un poco lo ridículo que resulta la propia televisión, porque es antinatural. Y ciertamente me acaba de venir un planteamiento de que no es bueno que nosotros adoptemos planteamientos televisivos, porque ahora todo el mundo se graba en televisión, en Instagram y tal, y su vida es como un gran programa de televisión, ¿vale? Cuando realmente la televisión tiene un punto ridículo per se, que es bueno poner de manifiesto y reírnos de ello, ¿se entiende? En fin, esto es interesante. Entonces, Martes y 13 me han marcado. Que sepáis que yo con mi amigo de la infancia hacíamos programas tipo Martes y 13 con contenidos originales, parodiando a los profesores del colegio, porque era nuestro microcosmos, ¿vale? A algunos amigos de la calle del colegio y anuncios. Teníamos sketches originales, ¿no? No me pidáis el enlace porque los tengo en modo privado, pero esos vídeos existen. Todo eso, fijaros bien, inspiraba a niños a hacer reír, a buscar fórmulas para hacer reír, a reírse de uno mismo. Y era muy divertido, ¿no? Y todo iba de la mano. Unas fuentes previas a este humor absurdo de los años 70 que yo no accedí hasta años más tarde era Woody Allen, aunque luego Woody Allen derivó hacia el drama a partir del año 78 con Annie Hall, es una película de comedia, pero mezcla un poquito de drama, y luego ya evolucionó Woody Allen hacia fórmulas más dramáticas en los años 80 especialmente. Pero en los años 70 lo que se salía del parche era los Monty Python, ¿vale? Finales de los 70 y principios de los 80, los Monty Python, que con su obra La vida de Brian triunfaron comercialmente, aunque a mí nunca me ha gustado mucho La vida de Brian. ¡Oh, anatema! Ha dicho que no le gusta La vida de Brian. No me gusta mucho, porque tiene demasiada crítica política, ¿vale? Es crítica social y política muy sofisticada, el humor inglés demasiado refinado y no casa demasiado conmigo. Sin embargo, os diré que la película Los caballeros de la mesa cuadrada me parece simplemente maravillosa, ¿vale? Y dentro de los Monty Python, películas como de Terry Gilliam, que es uno de los integrantes, como 12 monos, ¿vale? Sobre paradojas temporales, me parece brutal. Pero dentro del humor absurdo, los caballeros de la mesa cuadrada son fundamentales, ¿no? Había una serie de televisión, los Monty Python Flying Circus, ¿vale? Con ciertos sketches que fueron copiados en parte por Televisión Española y que me consta que los grandes humoristas españoles, Faemino y Cansado, bebieron de esas fuentes. Accedieron a esos contenidos e incluso algunas parodias las cogieron, ¿no? Como el de muertes famosas, ¿no?
Hoy vamos a hacer muerte famosa. Faemino y Cansado, para el que no lo conozca, son unos humoristas madrileños que son muy buenos, muy irreverentes y siguen en activo en algunos pubs. Y Javier Cansado triunfó también en solitario con Ilustres Ignorantes. Es muy bueno, pero como obra cumbre de sus intervenciones en teatro, su recopilatorio, os recomendaría un especial llamado Siempre Perdiendo. Y sale Muerte Famosa. Hoy vamos a hacer Muerte Famosa. Muerte Famosa. La muerte de Viriato era como morían personajes famosos, ¿no? Entonces, Siempre Perdiendo tiene algunas cosas magistrales, mezcla sketches, gags e intervenciones en teatro, como el de la Pera María Elena, ¿vale? La Pera María Elena, que era un, como digamos, un ventríloco que usa en vez de un muñeco una pera. La Pera María Elena, una paranoia. Una paranoia del humor absurdo. Faemino y Cansado también han sido grandes humoristas del absurdo, ¿vale? Y bebieron de la fuente de los Monty Python, que, como digo, el humor inglés exige un plus de refinamiento, la ironía se retuerce a un punto más. Y los Monty Python estaban muy involucrados con la crítica política, pero muy interesante. Se cachondearon con carácter pionero de los políticos, porque el humor absurdo basado en planteamientos políticos, o como, por ejemplo, en La vida de Brian, el tema de Loretta, ¿no? Que decía, bueno, estaban reunidos los del Frente Popular de Judea, ¿vale? Que eran distintos del Frente Judaico Popular, que se habían disgregado, con lo cual, como diciendo, los partidos políticos son todos lo mismo, es absurdo, una fragmentación absurda. Y decía uno que quería tener hijos, ¿no? Y decía, pero es que no puedes tener hijos porque eres un hombre. Y decía, ya, pero bueno, pero quiero que se me reconozca el derecho a querer tener hijos, aunque no pueda tenerlo. Y decía, bueno, pues es que no tienes matriz. Ya, bueno, pero quiero que se reconozca el derecho a querer tener hijos, aunque no pueda, aunque no tenga matriz. Y decía, bueno, vale, pues ya está, pues vamos a votarlo, venga, te le reconocemos el derecho. Y decía, y llamarme Loretta. Y fijaros bien que adelantados fueron, ¿no? Llamarme Loretta. Entonces, absurdo todo, la política, ellos lo pusieron de manifiesto. ¿Por qué? Y además lo he dicho muchas veces. Realmente la gente que vemos actualmente en la política son gente que está muy desequilibrada. Son gente que está muy fragmentada en su personalidad. Están tarados. Están tarados. Si es que no hay que verle las caras. Están mal. Y los Monty Python lo pusieron de manifiesto. Pero Marta y 13 se rió de algo que afectó mucho a nuestra cultura popular. Los anuncios que nos incitaron a comprar productos que nos envenenaban, comida que no nos venía bien, cosas que nos engordaban, cosas que no nos hacían falta, ¿vale? Se cachondeaban de muchos famosos que siempre la televisión nos decía que debíamos idolatrarlos y venerarlos, y son personas, uno más que va y que viene, algunos con escasa formación y cultura, y ellos se aprovechaban y lo ponían de manifiesto, ¿vale? Otros con mal humor, y entonces no pasa nada por ponerlo de manifiesto, no pasa nada por reírse de ellos. Y, sobre todo, en ciertas escenas cotidianas, nos enseñaron a reírnos de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Pedro Reyes nos enseñó a reírnos de nuestros propios desequilibrios mentales que todos podemos tener en un aspecto puntual de nuestra vida, de zozobra espiritual o intelectual o incluso moral, según los casos, ¿no? La vida es muy larga, ¿no? Ahora, todo esto es el gran repaso a el humor absurdo que hemos vivido en los años 80 y 90, mi reconocimiento a Leslie Nielsen. Y he hecho todo este repaso de los años 80 y 90 y sobre reírse de nosotros mismos, ¿vale? Ciertamente en España se puso de moda el Club de la Comedia como derivación del conocido stand-up comedy estadounidense, hacer comedia de pie, ¿no? Stand-up comedy, donde, por ejemplo, el gran Eddie Murphy, que lo conocemos por películas como Super Detective en Hollywood o El Príncipe de Zamunda, que también son grandes comedias de la historia, bueno, ellos hacían stand-up comedy, actores de estos que hacen monólogos, que se llaman del Club de la Comedia. Y bueno, no voy a referirme a los americanos, pero en España ha habido muy buenos y durante mucho tiempo han hecho grandes trabajos, ¿no? Como Goyo Jiménez, Dani Rovira, que son mis preferidos, muy buenos, o Luis Piedrahita, también mago, ¿vale? Muy buenos, muy buenos. Y nos enseñaron a reírnos de nosotros mismos, nos retrotraían a los años 80 y interesante reírnos de nosotros mismos. ¿Qué ocurre actualmente? ¿Qué ocurre actualmente? Ciertamente es evidente que estas películas ya no se hacen. Ya no se hacen películas como la de Jim Abrams, David y Jerry Zucker, aunque sí se hicieron recientemente películas como Scary Movie, ¿vale? Que esa es de David Zucker solamente.
y Super Hero Movie, que estaban muy bien. Pero más reciente, ya entrando en la época del 2000, 2020, ya no se hacen películas del humor absurdo de esa manera. Se hacen comedias, se hacen cosas, situaciones de enredo, pero no se hacen este tipo de comedias del humor absurdo. Simple y llanamente desaparecieron. Desaparecieron, ¿de acuerdo? Es interesante, desaparecieron. Pero es que además, el Club de la Comedia, según he visto últimamente, ha evolucionado de forma que sacan a gente del público, le preguntan que si la chica de al lado es su novia y tal, y al parecer empiezan a hacer bromas sobre propios asistentes al teatro. Y luego he visto algunos programas que no quiero decir el nombre, de La Sexta, donde se sienta un invitado, supuestamente es un programa de humor y variedades, y se le pregunta al invitado que cuánto dinero tiene en la cuenta corriente y cuándo fue la última vez que se acostó con una persona o con cuántas personas se ha acostado en el último mes. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, si yo fuera famoso y me entrevistaran, ¿cuánto dinero tienes en el banco y con cuántas personas te ha acostado en el último mes? Eso no es humor. Eso es falta de respeto y consideración, ¿de acuerdo? Falta de respeto y consideración. También he visto a Buenafuente y Berto, su sobrino ese, que recientemente casi les ponen una querella por delito de odio por reírse de los que no tomaron la decisión de introducir en su cuerpo el compuesto V, ¿de acuerdo? Entonces, hicieron broma de los que decidieron no tomar, decir que no al brebaje, ¿de acuerdo? Pero, sobre todo, yo sé que el Buenafuente ha hecho muchas gracias, siempre lo veían como un gran humorista en Cataluña, ¿vale? A mí no me ha hecho nunca nada de gracia ese hombre. Por ejemplo, sí, Alfonso Arús, eran catalanes, eso, el programa de Al Ataque sí era buenísimo. Si alguien no ha visto algo, el programa de parodias e imitaciones burdas de Al Ataque, Alfonso Arús era muy bueno, muy inteligente y levantaba el ánimo. El Buenafuente, no, ese prototipo de persona será una excelente persona, ¿vale? No estoy metiendo a la persona. Y Alberto ese será una excelente persona, pero no tienen gracia ninguna, ¿vale? Sin embargo, creo que por La Sexta o el canal, los catalanes y todo esto, se promueve ese tipo de gente y respetando todo el que le haga gracia. Pues seguramente hay gente que le parecerá que los andaluces no tienen gracia, todo es respetable, ¿vale? Pero, fijaros bien, al final es su gracieta. Han ido al final a reírse de personas que tienen una opinión contraria. Y he visto ya falta de respeto y consideración, es decir, que el humor es la falta de respeto de preguntarle a un tío cuánto gana o cuántas personas se ha acostado. Realmente lamentable, ¿vale? Entonces, hay una clave muy importante que lo sé desde hace muchísimo tiempo. El predador antihumano, y si este es un canal de conciencia y gnosticismo, el predador antihumano es todo lo que intenta rebajar nuestra consideración humana a la animalidad, ¿vale? A la infrahumanidad. La animalidad es infrahumanidad. Hace poco expuse que nosotros no somos animales, aunque miles de cuentas anónimas se esfuercen en decir que sí, que somos animales, o gente de colectivos pintados de morado nos diga que somos iguales que los animales, pero no es cierto que somos iguales que los animales, no es cierto. Aunque durante 2020 nos intentaran estabular y separarnos en separadores como un establo, no sea que yo le pegara algo al otro, ¿de acuerdo? Nos intentaron estabular porque nos consideran animales algunos o quieren tratarnos como tales. No somos animales, ¿de acuerdo? Somos algo más. Y tenemos... Aparte de que tenemos un neocórtex para pensar pensamiento complejo más allá de los animales, la inteligencia nos permite retorcer las situaciones y diseñar situaciones que den risa, hacer sentido del humor. El sentido del humor es una cosa que yo sé que los perros se pueden alegrar, nos podemos reír de cosas y tal, pero el sentido del humor refinado, el humor absurdo, no puede entenderlo un animal. Es propio de humanos y es propio de humanos inteligentes. Todas esas películas que se ven situaciones bizarras, absurdas, incoherentes, que no tienen sentido, están hechas con un extraordinario sentido del humor e inteligencia. Una extraordinaria inteligencia, cómo te van llevando, la cadencia, la capacidad de improvisación que tenían Marta y Trece en algunas parodias, como la de Suspiros de España con Paca Carmona, por ejemplo, ¿no? O en el Circo Romano con Espartaco. Había ciertas cosas que eran improvisadas, ¿no? O sea, se necesita una gran inteligencia para hacer sentido del humor. Sin embargo, con el tiempo, en los años, a partir de la década del 2000, intentó rebajarse todo eso e ir desapareciendo, ¿de acuerdo? Por las noches nos encontrábamos contenidos que era, por ejemplo, el humor era reírse de otro. Y aquí me iba a meter con Javier Cárdenas, que sacaba gente como Carlos Jesús, la hermana del Baptisterio, Josmar, y gente que se ve que aunque se ríen de ellos y se le pudo dar dinero, son gente que le falta un hervor, no está bien.
empezó a derivar el humor como reírse un poco como del tonto del pueblo, ¿vale? Y eso, ¿vale? Reírte del tonto del pueblo siempre ha sido un abuso. Y ahora grabar al tontito, al que tiene grado de la clase y burlarte de él y grabarlo, sería como un acto de abuso o de bullying, ¿vale? Y eso nos lo han hecho durante el año 2000. Fue muy fino, fue muy poco a poco, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en Crónicas Marcianas, el prime time de por la noche, veíamos a un chaval que ponían como superdotado, que sabía cosas como una anomalía. Y luego te metían a una actriz de la industria no porgráfica o Nacho Vidal, te lo ponían luego detrás y tal, como si tal cosa, ¿no? Te empezaron a mezclar y ya la risa ya no era lo que era, ya era otra cosa. Pero es que además ustedes me diréis que actualmente hay un gran humorista que a mí me encantó en su día, sobre todo en la época más temprana, Cruz y Raya, uno de sus integrantes es José Mota. Me diréis que José Mota hace especiales de Nochevieja y de Nochebuena. Y que son como el equivalente a Martes y 13 de la época española. Sin embargo, yo diría que no es lo mismo. José Mota, siendo un excelente humorista en potencia y un tío súper inteligente, ha derivado un poco los programas de humor a hacer burla y amar hiriente. A mí me sienta mal, por ejemplo, de que los españoles somos pobres, que no tenemos para comer, la inflación. Por ejemplo, aquí una cosa de un tío que va a comprar un bar y paga por la nada o por oler la comida, ¿vale? O sea, hace burla de la carestía, la pobreza española o de que los políticos nos roban mucho, normalizando que es normal que nos roben, que creen puestos de trabajo adicionales para nada y tal. Abusa mucho de la fórmula de reírse de la opresión del pueblo español, de la tomadura de pelo al pueblo español por parte de los políticos y de la carestía o la falta de medios y recursos del español. Abusa demasiado, ¿vale? Es decir, es una opinión personal y yo no sé con qué intención lo hace, pero lo que a mí me llega por la pantalla no tiene buena intención, ¿vale? Es decir, o sea, el objetivo de las corporaciones dueñas de las televisiones, dueñas de los telediarios y dueñas de los laboratorios y de los políticos es que vamos a empobrecer a la sociedad española para que no despierte, para que esté mal y que no tenga medios. Vamos a cachondearnos encima de cómo lo hacemos. No me gusta, lo siento mucho, lo debo decir así, y se ha perdido parte de la esencia. La esencia original que tanta gracia nos hizo fue, esta es la fórmula del éxito, se reía de nuestras propias debilidades o nuestras propias irregularidades mentales, que al fin y al cabo era un caldo de cultivo que creaba la propia sociedad, ¿de acuerdo? Martes y 13, que nos enseñó a reírnos de los famosos, nos enseñó a reírnos de los presentadores de televisión, de los presentadores del telediario, de los propios anuncios, porque realmente en muchos casos eran ridículos, es todo una pose, ¿vale? La televisión en sí misma es ridícula, todo lo que sale es totalmente irreal, ficticio, todas las noches, no sé cuánto, señor, ¿sabe usted lo que quiero? La tarjeta del hormiguero, no sé qué, la vamos a regalar, la tarjeta del hormiguero, ahí pendiente del teléfono, que ya lo denuncié, estar pendiente del teléfono, de llamadas de que te llamen, que te den un premio, luego te hacen que llame y a todos los viejos los engañan con cambios de contrato, con cambios de tonterías, y además siempre llaman a las 4 de la tarde o por la mañana temprano a las 8:30, yo los tengo todos bloqueados, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? No me estoy metiendo con la televisión, pero hay un estado de irrealidad en toda esa televisión y en los anuncios, ¿vale? Que Martes y 13 brutalmente y magistralmente los elevó y los sacó a flote. Al igual que los Monty Python elevaron a flote lo ridículo de los partidos políticos y de los gobernantes y el desequilibrio que tenían, ¿vale? Pero anuncios políticos, el regalo del 2x1 y bueno, y ciertos contenidos o programas o cantantes que se ponían de moda, ¿no? Como por ejemplo los Locomía y tal con los abanicos, se parodiaron todo Martes y 13, ¿no? Cualquier cosa que se veía un poco raro, lo parodiaban para reírnos de ellos. Pero es que no es malo que nos riamos de nosotros mismos, ¿vale? No es raro aprender a reírnos de nosotros mismos sanamente, sanamente. Entonces, la frontera de reírnos de nosotros sanamente y vilmente tiene una apreciación subjetiva, pero yo creo que puedo distinguirla, ¿vale? Y preguntarle a un tío, ¿con cuántas personas te ha costado el último mes? Es una falta de respeto y de consideración a un invitado. Deberían, o sea, la gente que se quiera a sí mismo debería no asistir a ese programa por mucha promoción que le vayan a dar. No debería someterse a esa pregunta. Y ese pobre presentador, pues, a mí no me hace nada de gracia ese muchacho, ¿vale? Yo sé que será una bella persona. Tiene que comer y tendrá que buscarse la vida, lo comprendo, ¿vale? Perfecto. Pero a mí no me hace ninguna gracia. Pero la cuestión es
¿Por qué el predador nos ha intentado eliminar y cambiar el sentido del humor? Primero es porque no le gusta que te rías de ello. Por tanto, ¿qué tenemos que aprender? A reírnos de ello. Buscar fórmulas para reírnos de ello. Cuanto más mejor, porque le molesta. Y en segundo lugar, y aquí me voy a poner un poco más serio, es que a la conciencia antihumana, el predador antihumano, el predador que le llamaba Castaneda, o la mentalidad no humana que intenta regir nuestros designios desde instancias ocultas o no visibles a simple vista, os lo voy a decir en primicia exclusiva para el que haya aguantado hasta aquí, no comprende el humor absurdo. La mente del predador no comprende el humor absurdo, le trasciende su comprensión. Es una mente estratégica, matemática y robótica que es incapaz de comprender el humor absurdo, ¿de acuerdo? No puede comprenderlo. Como no puede comprenderlo, ¿vale? Lo que le trasciende intenta erradicarlo. Funciona así. ¿Qué debemos hacer? Reflotar este humor absurdo. Se me ha olvidado hacer una mención a otro de mis contenidos de humor absurdo, aunque no es español, que es los Looney Tunes, ¿vale? Los muñecos de la Warner, aquí dicho en España, los muñecos de la Warner. Y es, por ejemplo, mi favorito siempre ha sido el Coyote y el Correcamino, ¿vale? Will y Coyote y Correcamino. Todo ese humor absurdo es magistral, ¿vale? De cómo le fallan sistemáticamente todos los planes uno por uno al coyote, ¿no? Y es absurdo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el coyote pinta un túnel en la pared para que el correcamino se equivoque y siga la pintura y se estrelle contra la pared. Sin embargo, el correcamino atraviesa el túnel como si fuera real y cuando el coyote sale detrás corriendo se choca contra la pared, ¿no? Entonces, para uno es real y para el otro no. Y le sale mal en el colmo del absurdo de que todo le salga mal. O hay una parte que él tenía que hacer desaparecer una piedra para que otra ruede y mate al correcamino y utiliza una pistola desaparecedora, ¿no? En inglés ponía en la caja marca Acme Vanishing Gun. Entonces, cuando pulsa la pistola efectivamente se deshace. O sea, era una Vanishing Gun. La pistola es desaparecedora, pero no de objetos externos, sino la propia pistola desaparecía. Era Vanishing Gun. Desaparece. Entonces, me parece genial el Coyote y el Correcamino. Yo, de hecho, los tengo hace años, me bajé de emule todos los que había. Tengo ahí toda la colección completa del Coyote y el Correcamino, todos los que se hicieron ever. Y entonces, esto es una cosa muy buena. Y solamente os puedo decir que el sentido del humor fortalece el aura. Es decir, estamos mucho tiempo... ¿cómo puedo protegerme de los arcontes? ¿Cómo puedo protegerme de los ataques negativos y tal? Hay una cosa que se nos había olvidado todo el tiempo. Reírse es bueno, ¿vale? La gente que estábamos metidos viendo todo el día canales de conspiración, mira lo que nos hacen, mira esto, nos han engañado. Y ahora las cuentas de Instagram, están las falsas de la contrainsurgencia, están todo el día deprimiéndote, diciéndote lo que te van a hacer, que han adelantado las elecciones para que manipulen el voto por correo, va a ser una estafa, que vamos, por tu culpa que no te mueves tenemos esto. Y es, oye, déjame en paz, anda, vete por ahí ya, vete por ahí con tu madre y tal, y bloquea esas cuentas. Si es que no son nadie realmente. Fijaros bien cómo se llama Antonio Martín.8, porque son dos cuentas clonadas. Todo mentira, todo mentira. Entonces, borrarlo todo, vamos a reírnos un poquito, ¿vale? Vamos a retrotraernos a cuando éramos niños, que jugábamos con la Sega, y con el Sonic. O bueno, hay gente que no tuvo consola y lo hizo mejor. Se iba a jugar al baloncesto, a globos de agua, peleas de globos de agua, eso me encantaba, las peleas de globos de agua, ¡pim! O con la manguera de agua. Y vamos a reírnos un poco de nosotros mismos, vamos a rescatar esa risa. Y muy importante todo esto, que el sentido del humor absurdo, películas como Top Secret, Airplane y Agárralo como pueda, humoristas como Marta y 13, hayan derivado hacia contenidos como José Mota, que tienen ese punto oscuro, negro, aciago de la pobreza, la carestía, que nos engañan. Y no sé, no me gusta, lo siento, será una bella persona. Y en segundo lugar, que ahora que los presentadores como el Buenafuente se cachondeen de quienes no piensan como ellos, o que pregunten a un tío que cuánto dinero tiene en el banco, es un diseño, es un patrón, ¿de acuerdo? Intentan que el sentido del humor genuino y sano se transforme en falta de consideración y de respeto. Y lo que sea, reírte de las tonterías que uno tiene en la cabeza, transitorias, complejos, tontos, inseguridades, ahora se vea como que estás ofendiendo a los colectivos y los protegidos, y entonces no te rías que se ofenden. Venga ya, hombre, venga ya, vete por ahí con las tonterías. Entonces, este fue el programa sobre el sentido del humor y de la conciencia. Es muy peculiar, es muy personal. Quería compartirlo con el corazón. Tenía aquí un pequeño guión
¿vale? Y lo he dicho como he podido. Pero recordad, ¿por qué triunfó tanto Martes y 13? Y cuando los que no lo hayáis visto lo veáis, lo vais a flipar. Porque pusieron de manifiesto una verdad evidente, que la televisión, los presentadores, los anuncios y los telediarios son absolutamente ridículos, irrisibles. Ridículos y risibles, ¿vale? Y debemos reírnos de ellos. Debemos reírnos del predador, de los que nos oprimen, de los ridículos gobernantes que están ahí poniendo una pose que realmente se le nota en la cabeza que tienen un plomillazo dado, que tienen una pedra, que no están bien de la cabeza, ¿vale? No pasa nada porque nos riamos de ellos. Es justo que nos riamos de ellos. ¿Qué menos que poner de manifiesto y tal? Eso sí, hacerlo de forma que también nos riamos de nosotros mismos, porque el Club de la Comedia nos enseñó que todos tenemos debilidades, que cuando tu madre te da por saco, tus dudas, tus inseguridades, también vamos a reírnos no de los demás malsanamente, vamos a reírnos un poco de nosotros mismos, de todo lo que nos ha pasado. El sentido del humor es importante en toda esta elevación de conciencia, ¿de acuerdo? Esta fue mi aportación al mundo de la conciencia sobre el sentido del humor absurdo. Espero que os haya transportado a los años 80 y 90. Buscad contenidos, películas de estas de aterriza como puedas, podéis refrescar los contenidos. Vamos a rescatar ese sentido del humor. Pensad sobre esto, comentarme constructivamente vuestras ideas, porque el canal lo hacemos entre todos, ¿vale? Lo hacemos entre todos. Y finalmente, ¿qué deciros? Que os quiero mucho, como la trucha al trucho. Hasta luego, cara huevo, me piro vampiro, más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Hasta muy pronto. Gracias.